Un fin superior de la universidad es la difusión del conocimiento universal, en beneficio general de la humanidad, a través del entorno virtual. A continuación, presentamos Extensión Universitaria. Buen día, señoras y señores. Viernes 21 de agosto del año 2020. Los síntomas del coronavirus están divididos en 3 estadios. Y eso no lo decimos nosotros, sino un médico al cual escucharán y por espacio de simplemente 5 minutos. Es decir, el síntoma leve, moderado y el severo. Este médico explica que cuando usted tiene el síntoma leve y se somete a una verificación si tiene o no tiene el coronavirus, la prueba que le administren no es segura. Recién a los 7 días que el virus está en el cuerpo, la prueba a la cual usted se someta será prácticamente eficaz y segura y le confirmarán. Ya durante este periodo comienza toda la etapa de atención, pero clínica, no caminando, no codeándose con otros familiares, sino en clínica. Vale la pena que escuchemos a este profesional que en forma didáctica y práctica explica sobre el particular. Como normal, diría yo, compartir en la casa, estar en la casa juntos, visitar a la familia. Se perdió eso y ahora todo el mundo está desesperado por visitar a los familiares, desesperado por ir a todas partes, pero ha tenido COVID, no ha tenido COVID, y si voy le contagio, si voy me contagio, todo eso tenemos actualmente que chequear. Las personas con infección por COVID-19 se catalogan en 3 partes. Una primera parte, los pacientes que no tienen síntomas o síntomas leves que se quedan en la casa. Los pacientes que van a estar con falta de oxígeno van a ir al hospital. Y los que faltan oxígeno, que están en el hospital, están en cuidados intensivos, porque es el leve, moderado y severo. Entonces hay pacientes que van a estar en la casa haciendo su cuarentena. Hay pacientes que van a salir del hospital, que han tenido necesidad de oxígeno y van a ir a la casa a terminar su cuarentena. Y gente que está en cuidados intensivos y que va a ir a la casa a pasar su cuarentena. Estas 3 personas, esos 3 grupos, al final tienen la misma forma de manejo en la casa. Una persona en la casa es una persona que, según los estudios, hay más o menos unos 10 días en los cuales el virus se puede cultivar. Eso quiere decir en castellano que hay unos 10 días que la emisión cuando salga, ese virus está activo y puede contagiar a otra persona. Por eso que se ha puesto en promedio 14 días para que la persona desde que empezó sus síntomas, en 14 días desaparezcan esos síntomas. Pero estoy tranquilo, estoy feliz porque no voy a poder contagiar. Sin embargo, hay que tener algunas medidas muy particulares. Imaginémonos que alguien está en la casa con síntomas. ¿Okay? Yo tengo síntomas, me he hecho la prueba y salió positiva. No se preocupen mucho si la prueba molecular o la prueba rápida. La prueba molecular es una prueba que mide al virus en mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, los primeros 7 días que el virus está en mi cuerpo, está ahí fastidiando el virus y yo lo puedo reconocer con una prueba molecular. La prueba de sangre mide defensas. Cuando uno se enferma de lo que sea, normalmente el cuerpo toma defensas siempre. Las primeras defensas en el cuerpo aparecen en el día 7 al 7º día. Estas defensas se llaman IgM. Entonces, cuando a alguien le sale un IgM positivo en la prueba rápida, significa que se infectó hace 7 días. La IgG es la proteína que va a quedar de por vida. Y esa IgG aparece más o menos entre el día 10 y el día 14. Entonces, si alguien tiene un IgG positivo, se enfermó hace unos 10 días más o menos. La prueba rápida y la prueba molecular son pruebas que se toman cada uno en cierto momento. Si yo no tengo síntomas,
no me debo hacer ninguna prueba porque no tengo síntomas. Y si me haría alguna prueba, sería una prueba rápida realmente, porque la molecular me funciona en los primeros 7 días, pero si tengo algún síntoma, si no, no. El 80% de las personas infectadas con el COVID, el 80% son asintomáticas o no tienen ningún síntoma. Entonces, lo que va a ocurrir es que la persona va a emitir fluidos y puede contagiar con el conversar, con el hablar. Si el IgM sale a partir del día 7 y el IgG a partir del día 10 sean los dos positivos, estamos en el día 10. Es algo bien simple. Entonces, más fácil es que pensemos que todos somos positivos para cuidarnos más fácilmente. Pero como la gente dice, no, pues si no tengo problemas, ¿para qué voy a cuidarme? ¿Por qué voy a usar mascarilla en la casa? Tengo un paciente que está desesperado por abrazar a su hijo. Le digo, yo, si está en su casa 3 semanas, no tiene síntomas, puede abrazarlo. Y me dice, doctor, pero a lo mejor le contagio. Entonces use mascarilla. ¿Pero cómo voy a usar mascarilla? O sea, quiere que se lo come el león. Entonces lo que hay que tener es mucho cuidado y evitar contagiarse. Yo he creado lo que se llama, bueno, he mencionado un título que es el tipo de la salud, que es uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Estas 3 cosas están actualmente en todos los protocolos que existen de toda empresa que hay. Con estas 3 cosas vamos entonces a poder protegernos. Entonces llegó nuestro paciente, ¿no? Es un paciente con síntomas, porque cuando tienen síntomas recién se pide la prueba, y con los síntomas el paciente va a tener que estar en su cuarto con una mascarilla quirúrgica, con la puerta cerrada, con su habitación ventilada, idealmente con un baño propio. Pero mucha gente no tiene un baño propio, hay un baño en la casa. Entonces, cuando va a ir al baño, tiene que decir, voy al baño, salgo del baño, regresa a su cuarto, y otra persona con mascarilla y con guantes, porque va a agarrar todas las tazas y todas las cosas que puede haber ahí. Entonces, limpia con agua, 5 litros, una taza de lejía, limpia, y todo va a quedar limpio en los siguientes minutos. Una publicación dice que en 1 minuto todo está limpio. Así que mientras que vamos a limpiar todo, ya otra persona puede entrar al baño o puede entrar que seque mejor para que esté mucho mejor. La persona en su habitación tiene que tener su propio homenaje de comida, su propio plato, cuchara, cuchillo, taza, todo lo que ustedes quieran. Y cuando termine, ese homenaje debe lavarse aparte del resto del homenaje. Asimismo, la ropa que utiliza, ropa de cama, la ropa para dormir, este tipo de cosas, no debería de ponerlo en una bolsa y esa ropa lavarse también aparte. Se recomienda lavar con agua caliente porque se supone que el virus a una temperatura de 65 grados se desarma, se desmorona, desaparece. Entonces podría ocurrir. Pero también sabemos que cuando nos lavamos las manos con jabón, este virus desaparece. Entonces cuando uno lava la ropa con detergente, va a desaparecer. No hay mucho problema, no hay que asustarse. Esta persona debe estar en esta cuarentena 14 días. 14 días, sabiendo que en 10 ya no contagia nada, le damos 4 días más, y después de esos 14 días ya podría reincorporarse a su entorno. Ya no va a contagiar, ya no va a ser contagiante, y en lo personal recomiendo no hacerse pruebas, porque las pruebas desafortunadamente no tienen buena sensibilidad y no tienen buena especificidad. Me explico. La prueba molecular, por ejemplo, que me mide el virus en los primeros 7 días, y que después, como ya el virus solito se va a eliminar, por decir así, debería bajar. Pero hay estudios, por ejemplo en Japón, que hay gente que tiene esta prueba molecular positiva 45 días. Y lo que la gente piensa, uy, todavía sigo infectado. Mentira. Me he vuelto a reinfectar. No existe reinfección. O el IgM puede durar más de 1 semana. Hay gente que el IgM le dura 4 semanas. Hay personas que el IgM dura excedente. Entonces, las pruebas realmente para control posterior no son muy útiles. Son útiles para el control inicial. Síntomas, 14 días, listo. Ya fue este paciente salir de la cuarentena. Entonces, no hay que fijarse mucho en la parte de laboratorios. Por eso que los médicos manejamos pacientes, no manejamos exámenes. Yo no manejo el laboratorio. Si un paciente está feliz de la vida, respira bien y sale positivo el IgM, y ya pasó 14 días, pues así la sangre en ese paciente, en esa persona funciona de esa manera su organismo. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener a una persona aislada, si alguien va a tener contacto con esa persona, ponerle mascarilla,
Idealmente, los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deberían de aislarse, que no tengan mucho contacto por ninguna parte con esas personas, porque las personas mayores y personas con enfermedades crónicas tienen más probabilidad de complicarse si es que se infectan. Todas las personas, todas nos podemos infectar en la misma probabilidad, pero las que tienen enfermedades crónicas o adultos mayores, su probabilidad de complicarse es mucho mayor. Entonces no es que mucha gente dice, soy diabético, soy de riesgo. Sí, pues es de riesgo para que si es que se enferma, se pueda complicar. Alguien con enfermedad crónica significa cualquier enfermedad que sea, que tome pastillas de por vida. Así de simple. Porque dicen, ay, yo tengo, qué sé yo, hipotiroidismo de Hashimoto y no estoy en la lista, no soy de riesgo. También es de riesgo. Todo el mundo que tome pastillas de por vida crónica son pacientes de riesgo para que, si es que se infectan, pueden complicarse. Esa es la idea justamente de este grupo de personas. Entonces, ya con una introducción vamos a hacer unas preguntas que están haciendo aquí en el chat. Dicen, ¿hay alguna medicina oficial para tratar el COVID? Ninguna. No hay ninguna medicina oficial actualmente que demuestre el 100% de utilidad de estas. Y la primera etapa de la enfermedad es una etapa que el virus se multiplica, comienza a atacarnos, y la segunda etapa es una etapa inflamatoria, que el cuerpo está defendiéndose. Entonces, en la primera etapa funcionarían medicinas para bajar la carga viral. Ahí está, por ejemplo, la hidroxicloroquina que se decía, pues, sin embargo, no hay mucha evidencia de eso. La citromicina también estaba ayudando aparentemente, porque había estudios que decían que sí funcionaba en esa etapa. Algunas veces funcionan, pero realmente no sabemos bien, porque no hay estudios que lo demuestren. Me explico. Yo soy una persona que me da COVID y mi enfermedad iba a ser que tenga tos 5 días y me cure. Así me iba a enfermar. Pero le di algo. Supongamos que esta persona, el señor que tuvo tos, le doy jugo de naranja, mañana, tarde y noche. Pero normalmente se va a mejorar esa persona en 5 días. Y al 5º día ya se le fue los síntomas porque era el curso normal de esa enfermedad en esa persona. ¿Y qué va a salir? El jugo de naranja cada 8 horas funciona. Por eso que han salido unas recetas irresponsables de 3 aspirinas con 2 limones, meterlo al microondas y tanta cosa, cura el COVID, falso. Las recetas que han publicado para que la gente vaya comprando, por ejemplo, han puesto warfarina. La warfarina es un anticoagulante y hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer controles. Ya tengo en el hospital, nos han llevado esta semana 2, 3 o 3 abuelitos sangrando, porque no es que se da la warfarina así como dar un caramelo, porque cada persona tiene un rango diferente para usar esa warfarina. Y esa warfarina no usamos en el hospital jamás, pero la warfarina es un anticoagulante de seguimiento, no es un anticoagulante en etapas agudas. Después, tomar en cuenta estas recomendaciones. Seguramente que ustedes habrán notado más de 3 nuevas enseñanzas de este médico virólogo, además docente universitario, y para mayor seguridad tiene consultorio público. En primer lugar nos ha dicho, en casa, ojalá no se enojen, no se pongan nerviosos. En casa es preferible que hagamos de cuenta que todos tenemos coronavirus. Creo que es una muy buena regla, salvo que ustedes no lo tomen así. En segundo lugar, no existe reinfección. Repetimos, no existe reinfección. Y en tercer lugar, hasta el día de hoy, hasta este instante, no hay ninguna medicina oficial para combatir al coronavirus. Los medicamentos que están utilizando los médicos especialistas de coronavirus en los hospitales, clínicas, etc., bajo su propia responsabilidad utilizan algunos medicamentos para poder controlar fiebre, coagulación, etc., pero bajo su respectiva responsabilidad. Y el paciente tiene que saber que no se puede
aplicar ningún otro medicamento aparentemente para poder inmediatamente contrarrestar el coronavirus. Ojalá que estas conclusiones que las hemos resumido en 3 pasos nos sirva todavía en nuestra larga vida de ir viendo de qué manera conocemos más al coronavirus, pero con certeza, exactitud y eficiencia. Por eso en nuestra portada del día de hoy hemos intitulado lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia está cambiando. Señoras y señores, ellos aseveran ahora está siendo impulsado, dice, a menores de 40 años. Así lo declaró Takeshi Kasei, director regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud. Y las personas de 20, 30 y 40 años ahora son los que están impulsando con más frecuencia la propagación del coronavirus. Muchas de ellas no saben inclusive que están contagiados, agregó Takeshi Kasei. Esta población de jóvenes que no muestran síntomas de la infección, dice la Organización Mundial de la Salud, está ahora presentando el mayor riesgo para los grupos más vulnerables. Las declaraciones de Kasei se dieron en momentos en que las infecciones del COVID-19 alrededor del mundo ya superan 21 millones, con más de 770,000 muertos recientes. Según la Organización Mundial de la Salud, la propagación de contagios en jóvenes se ha incrementado en todo el mundo. Y quizás esto podría explicar por qué en varios países que ya habían superado las curvas más altas sobre este tema de la infección, han visto un claro resurgimiento en el número de casos positivos. Una profesional del ramo dijo que si queremos evitar que los virus se transformen en pandemias, debemos cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo, de limpieza y de vivir en familia, y ser más disciplinados en una alimentación, otra vez reitera, en base a frutas cítricas, verduras, legumbres, probióticos, y contribuir conscientemente a la defensa del sistema inmunológico de la persona. Algunas personas comen demasiado carne, más de 100 kilogramos por año, dice, algo que no es bueno ni para la salud ni para el medio ambiente. En este caso puede haber incentivos para una dieta más balanceada que la debemos aplicar justamente en esta pandemia, agregó. Le preguntaron al ecólogo Tomás Gillespie y comentó tras leer este informe que si no se atacan las causas de la pandemia, vendrán otras mucho más graves que las del COVID-19. ¿Usted está de acuerdo?, le preguntaron. ¿Y saben qué respondió? Él dijo rotundamente sí, porque estamos jugando a los dados y con muchas combinaciones posibles.
¿Estamos ahora mejor preparados? Volvieron a preguntarle. Dijo, nos gusta pensar que podemos dominar estos virus con tratamientos, pero hallarlos con eficiencia y seguridad que lleva muchísimo tiempo y no debemos engañar a la población del mundo. Piensen que en el caso del virus del VIH o la malaria, los científicos han estado buscando soluciones hace medio siglo, o sea, hace 50 años, y aún no han logrado vacunas seguras y efectivas contra estos males. Da la impresión por ello que si nos viniera una superpandemia, diríamos que no estamos preparados. Esta pandemia recién nos está enseñando qué es lo que debemos de hacer para el futuro. Sería fatal añadir por qué la población primero tendría que educarse, capacitarse también a los profesionales de la salud y contar con la suficiente infraestructura para atender clínicamente a cada uno de los pacientes y no devolverlos a la calle o a sus casas, pues ellos seguirán contagiando si es que fueron declarados positivos. Hoy, por ejemplo, ya hay médicos que aseguran que un paciente que fue contagiado de COVID-19, luego de su recuperación, no cae fácilmente o no recae fácilmente. Finalmente, los robots aún no pueden manejar casos como el COVID-19. En este tiempo ya de la inclusión de los robots, inclusive en acciones quirúrgicas muy delicadas, pero en el caso del COVID aún no pueden ellos intervenir, sobre todo para evitar el contagio. Y un paciente asintomático no puede morir. Ojo, y un paciente asintomático no puede morir fácilmente, dijo este médico. Por ello, no es bueno automedicarse, sino tener siempre a un médico de cabecera ya digitado. Si no salí de mi casa en mucho tiempo, entonces es improbable que esté contagiado con el COVID-19, dijeron. Médicos peruanos que a través de las redes sociales, dice, pueden visitar prácticamente en casa a sus correspondientes pacientes y que lo hacen, dice, con valentía porque ellos psicológicamente también recién están preparados. Estas novedades podrían ayudarnos de sobremanera para seguir afrontando este problema número 1, que es el de la salud con el coronavirus, que está lógicamente en este mes de agosto empujado inclusive por los vientos que se experimentan en diferentes partes del mundo a que los contagios suban más. Ojalá pronto pase este difícil mes de agosto. Vamos ahora a diferenciar otras informaciones que están publicando los principales diarios de la capital de la República. El Comercio para el día de hoy dice: Ejecutivo ofrecerá una compensación a aportantes de la ONP. ¿En qué consistirá ello? Habría necesidad de revisar cada una de las propuestas. Está publicando Gestión para el día de hoy. Falta de apetito de banca y cajas para asumir riesgo. Frena Reactiva Perú 2. La República, que está publicando: Perú alista comprar 30 millones de vacunas.
Bueno, en el Perú ya somos 31, 32 o 32 millones. Ojalá que 3 o 2 millones no queden en blanco. El peruano que está publicando reitera, gobierno comprará 30 millones de vacunas contra COVID-19. Perú 21, que está publicando, dice, desempleo cobra más víctimas que el coronavirus. La Razón, que está publicando, dice, presidente Vizcarra autoriza el desembolso de 6.644 millones para entregar bonificación. Subsidio se repartirá a partir de septiembre y establecerán nuevos mecanismos de entrega. En un mes se duplican a 106 los fallecimientos de menores de edad. Solo quedan 17 camas UCI en Lima y Callao. ¿Qué les parece? ¿Qué está publicando Correo? Dice, a la deriva. Creció crítica al Ejecutivo por la ausencia de una estrategia contra el coronavirus. No hay un plan integral del Estado para combatir la pandemia. Ojo y oreja. No nos confiemos en el Estado. En los deportes, Alianza versus Cristal. El partido más bonito y más atractivo de la siguiente fecha. No se jugará en domingo. Se jugará el día martes 25 y a las 2:15 de la tarde. Y en el Estadio Nacional. En el campo internacional, Sevilla Inter hoy en la finalísima disputan la Copa Europa League. Bayern Múnich versus PSG. Ya empezaron a vivir la final de la Champions, que se jugará este domingo 23 de agosto 2020 y a las 12 de la tarde en Lisboa. Irán a verlo a Ronaldo, lo aplaudirán. Lo último. 20.000 MIPES de turismo accederán a créditos. El turismo inclusive en las aguas del lago Titicaca están paralizadas. Pero en Taquile y Amantaní no hay coronavirus. Atención, segundo bono. Tome nota, segundo bono se entregará en mercados, en los colegios y en los estadios. Me parece que la medida es correcta, porque todos iban a hacer larguísimas colas en los bancos. De esta manera se evitará prácticamente otra vez la presencia de larguísimas y torturantes colas. Enhorabuena que se utilicen los espacios, sobre todo más amplios, de los mercados grandes. Los colegios, escuelas, etcétera, podrían ser los lugares donde cómodamente podrían asistir los que se benefician con este segundo bono, y también los estadios, es decir, lugares donde cómodamente podrían recibir sus bonos. Más, el MINSA acaba de reportar 567.000 casos positivos y 27.034 fallecidos en nuestro país. Otra, Vizcarra sobre vacuna rusa contra el COVID-19 dijo, no descartamos ninguna posibilidad. Conmebol ratificó a Perú para recibir partidos de la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. América Latina y el Caribe superaron hoy los 250.000 muertos por coronavirus. Estados Unidos, el presidente y que se va a la reelección de Estados Unidos, Trump, agradeció a una inmigrante peruana que le brindó su apoyo para las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre. Qué bonito gesto. Y el gas de Camisea está asegurado para poder abastecer
de este vital elemento por 30 años. ¿Qué les parece? Me parece correctísimo. Y en este fin de semana nosotros nos acordamos del Salmo 37, versículos 3, 4 y 5, que dice, atención, confía en el Señor y haz el bien. Vive en tu tierra y come tranquilo. El cuarto del Salmo 37 dice, pon tu alegría en el Señor. Él hará lo que desea tu corazón. Pon tu porvenir en manos del Señor. Confía en Él, que entrará en acción. Es el único camino para poder encontrar tranquilidad, serenidad y sobre todo esa palabra de verdad que no la encontramos en los políticos, también en muchísimos periodistas que ven solamente el lado comercial, pero no el lado humano, no el lado espiritual, no el lado de la esposa, de los hijos, de los familiares de los cuales queremos más, pero con absoluta sanidad e imparcialidad. Por eso decimos que Dios bendiga y proteja al Perú, que Dios bendiga y proteja también a la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, a cada uno de sus integrantes, desde el más pequeño hasta el más grande, y sobre todo a esa valiosa juventud universitaria que exitosamente sigue recibiendo sus clases virtuales, demostrando disciplina, constancia, perseverancia e inclusive imaginación. Y que Dios no permita que enlute a ningún hogar de la Casa Superior de Estudios que tiene Andahuaylas y también a todo Andahuaylas, la tierra de la leche, de la miel y también del hidromiel. Gracias por su amable y valiosa sintonía. Mañana será mejor. Que así sea. Hasta pronto. Buenos días. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos los tips del programa. Muy buenos días, queridos oyentes. Soy Gianfranco Pérez Cóndor, compañera Victoria Guisado y Xiomara Tuñoque. Y hoy hablaremos sobre las finanzas públicas debido al COVID-19 en los países andinos. Pues se sabe que desde la aparición del virus, ya mundialmente conocido, ha generado efectos contraproducentes en la actividad económica mundial, pues se ha previsto que las consecuencias sobre el Producto Interno Bruto de manera global podrían ser más graves que las causadas por la crisis financiera de 2008, según el Fondo Monetario Internacional, pudiendo incluso superar la Gran Depresión de los años 30, la crisis que se originó en los Estados Unidos, a partir de la caída de la Bolsa de Wall Street de 1929, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. El impacto del COVID-19 también se ha transmitido a los mercados financieros internacionales, el cual ha repercutido en una fuerte reducción del precio internacional de las materias primas exportadas por los países andinos, lo cual, sumado a los shocks domésticos sobre la oferta y la demanda, generará un importante impacto en las cuentas fiscales de los países andinos y, potencialmente, en su sostenibilidad fiscal. ¿Y cuál es la situación fiscal inicial frente a la crisis por COVID-19? Pues se tienen tres aspectos estructurales de las finanzas públicas en la región andina. La primera es ingreso. En términos de ingresos fiscales, los países de la región presentan como denominador común un bajo recaudo tributario y una relativa dependencia de los ingresos derivados de la explotación de productos básicos. Esto debido a los niveles de evasión e informalidad evidenciados en las economías andinas. En los últimos años, estos factores han alentado a que la mayoría de los países de la región desarrollen reformas en sus sistemas tributarios, destinadas a combatir la evasión e incrementar la formalización empresarial. A pesar de las características comunes en términos de recaudo, al cierre del 2019, el comportamiento de los ingresos fiscales en los países de la región andina fue de manera heterogénea,
Pues en el caso de Perú, los datos para 2019 indican que, pese a ralentización económica, los ingresos corrientes del gobierno general aumentaron en un 4,2% en términos reales. Respecto al año anterior, el PBI se incrementó del 19,3% al 19,8% entre esos 2 años, principalmente en las medidas tributarias adoptadas en el 2018, los cuales se orientaron principalmente a combatir la evasión y la inclusión empresarial. Ecuador fue otro de los países de la región que, en el 2019, presentó una mejora en la recaudación, excluyendo la minería. El recaudo tributario no minero en el 2019 experimentó un crecimiento del 2,9% respecto del año anterior, lo que representa un 13% del PBI, mientras que los ingresos petroleros en ese mismo periodo cayeron del 8% al 7,1%, según el Fondo Monetario Internacional del 2019. Como resultado neto, entre el 2018 y 2019, los ingresos fiscales de Ecuador experimentaron una reducción de 2,3 puntos porcentuales del PBI. La reforma tributaria colombiana presentó incentivos tributarios para la intervención y el combate a la evasión fiscal. Totales se incrementaron con un 1,2% porcentuales del PBI. En cambio, Bolivia, en el periodo del 2018 y 2019, los ingresos tributarios no mineros habrían observado una disminución del 0,5 puntos porcentuales del PBI y los ingresos minero-energéticos representarían una caída del 4,8 al 4,5% del PBI. Esto también basándonos en la fuente del Fondo Monetario Internacional del 2019. Bueno, y a continuación, mi persona, Guisado Serrano Victoria, les hablará un poco más sobre los gastos. Estos son importantes porque nos permiten obtener información relevante sobre la rentabilidad y el desempeño de las actividades empresariales. Además, también ayuda en la planificación y la toma de decisiones sobre inversiones futuras dentro de un determinado territorio. Es importante señalar que, si bien en materia de gasto público el comportamiento varía entre los países, en general se caracteriza por tener un sesgo procíclico, con aumentos significativos en el gasto corriente. A finales del 2019, algunos países de la región se encontraban atravesando procesos de consolidación fiscal que implicaba una reducción en el gasto público. Colombia, por ejemplo, cuya política macroeconómica se encuentra sujeta en una regla fiscal, entre 2018 y 2019 presentó una reducción del 0,2 puntos porcentuales del PBI en el gasto corriente primario. Vale la pena resaltar que, en ese mismo periodo y a pesar del proceso de consolidación fiscal puesta en marcha, el país experimentó un incremento en el gasto de capital alrededor del 0,3 puntos porcentuales del PBI. En Ecuador, por su parte, entre el 2017 y 2018, el gasto corriente se incrementó en 2,6 puntos porcentuales del PBI. Aunque a finales del 2019 el proceso de conciliación fiscal comenzó a reflejarse en una disminución del gasto corriente, en efecto, este último año el país presentó una reducción en la compra de bienes y servicios, así como los gastos en concepto de salarios e intereses internos. Mientras Bolivia proyectaba empezar a reducir su déficit progresivamente, en Perú se amplió el horizonte de consolidación fiscal, permitiendo incrementar el gasto público. En el caso de Bolivia, desde el 2014, y como consecuencia de la reducción del precio internacional de los commodities, que generó una ralentización de la economía, el gobierno adoptó una estrategia de gasto contracíclico, teniendo como pilar principal a la inversión pública. Así, a partir de ese año, la política fiscal boliviana mantuvo un sesgo expansivo. En contraste, Perú, país que se encontraba en un proceso de consolidación fiscal, activó en el 2019 la cláusula de excepción para ampliar el déficit permitido durante los periodos del 2017 al 2020. Además, en diciembre del 2019, el país amplió su horizonte de consolidación hasta el año 2024, lo que busca crear un espacio mayor para la implementación de plan de inversión pública propuesto por el gobierno, el cual está destinado a acelerar el cierre de las brechas de infraestructura e impulsar el crecimiento económico, como también la productividad del mediano plazo. Muy bien.
Ahora siguiendo con mi persona, yo soy Xiomara Tuñoque Palomino. Una vez habiendo tocado ya los temas de ingreso y gastos en medio de esta pandemia, vamos a ver un poco sobre lo que es la deuda. Bueno, a excepción de Perú, los países de la región muestran niveles de deuda pública superiores al 50% del PBI. Además, Colombia y Perú presentan menores niveles de endeudamiento en moneda extranjera, con alrededor de 2/3 de deuda en moneda doméstica, o también conocida como moneda nacional. Esto representa un aspecto favorable si se considera que tanto Colombia como nuestro país están más expuestas a una depreciación en el tipo de cambio que podría tener impactos sobre la deuda pública. Dicho riesgo es más patente para el caso de Colombia, que tiene un régimen de cambio flexible, dado que en Perú se limita la volatilidad cambiaria a través de las intervenciones del Banco Central. Lo anterior contrasta con lo que sucede, por ejemplo, en Bolivia, dado que el tipo de cambio es fijo en este país, y en Ecuador al igual, ya que este país posee una economía dolarizada. En términos de servicio de deuda, Perú es la economía de la región con menor carga financiera proyectada para el año 2020, como porcentaje del PBI. Así pues que Ecuador, en cambio, es el país con mayor necesidad de refinanciamiento de su deuda, en un contexto de consolidación fiscal y bajo el paraguas de un programa acordado con el FMI, que también a este proceso se le llama rollover, al proceso de refinanciar una deuda. Bolivia también aparece como una economía que, a pesar de tener menor necesidad de refinanciamiento que Colombia, en la actualidad presenta un nivel de déficit que le deja poco espacio para acceder a mayor refinanciamiento. Esto se ve reflejado en la evolución del índice de la EMBI, que significa Emerging Markets Bonds Index, o en español que es el indicador de bonos de mercados emergentes, y también gracias a las curvas de rendimiento observadas en el transcurso de este año. Dichas curvas reflejan una perspectiva negativa con respecto a los impactos de la pandemia sobre las finanzas públicas de los países andinos, o también pues le podemos llamar los países que pertenecen a Latinoamérica. En especial durante el mes de abril, ya que fue en este mes donde todos los países, tanto de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, cerraron las fronteras y la economía quedó de alguna manera paralizada, aunque los efectos se fueron sintiendo después en los meses posteriores. Y ahora en lo que va con respecto al mes de junio del 2020, las curvas de rendimiento se han ido acercando paulatinamente a los niveles anteriores de la pandemia, o sea, meses anteriores al mes de abril, enero, febrero, marzo, en especial en nuestro país que es Perú y en Colombia, mientras que por el contrario, Bolivia y Ecuador continuarían pagando mayores tasas de interés. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. Hasta aquí llegó Extensión Universitaria. Nos vemos.